Así que hemos estudiado en cuanto al profeta que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Ahora quiero hablarles de otro profeta. Un profeta que levantó Dios para preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Lo interesante es que este profeta del tiempo del fin, del cual hemos hablado en esta serie, se levanta cuando está una profecía de la Biblia cumpliéndose. Juan se levantó cuando estaba por cumplirse la profecía de las 70 semanas. Este profeta, del cual vamos a hablar ahora, se levantó cuando terminaron los 2300 días. Y lo interesante es que la profecía de las 70 semanas constituye la primera parte de la profecía de los 2300 días. Ahora, lo interesante es que cuando esta profecía de los 2300 días se iba a cumplir, hubo un gran despertar religioso. Se conoce como el movimiento milerita, que predicaron el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, donde dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el este de los Estados Unidos hubo un gran despertar religioso. Miles de personas iban a carpas para escuchar la predicación de la palabra de Dios en cuanto al pronto regreso del Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que en conjunción con este movimiento levantó Dios también la voz profética para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta persona se llama Elena White. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden todos los detalles que yo presenté en cuanto a Juan el Bautista, porque esos detalles se repiten con precisión en la persona y en el ministerio de Elena G. White. En primer lugar, quiero leerles algunas citas de esta escritora extraordinaria, donde cuando se le preguntó si era profetisa, dijo no. ¿Se acuerdan de Juan? Quiero leerles esta cita, primero, que se consigue en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. La hermana White estaba dando un discurso en la iglesia de Battle Creek, que era la iglesia más grande de aquella época en el estado de Michigan. Dice: durante el discurso dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración. Y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un reproche para la causa de Cristo. Es decir, ¿eres tú profetisa? Ella contestaba, no. Una segunda cita la encontramos en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 39. Fíjense lo que dice. La última vez que estuve en Battle Creek, es en el estado de Michigan, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto con el propósito de hacer cada vez esta declaración: no pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o de profetisa. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú el profeta? Dice, no. Le preguntan a Elena G. White, ¿eres tú profetisa? La respuesta de ella era, no. Entonces, ¿quién era ella? ¿Cómo se identificó ella? Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, Dios, no soy profeta, pero la Biblia dice que era el mensajero del Señor. Ahora, fíjense esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. Dice Elena White lo siguiente: nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. ¿Qué nombre se da ella?
mensajera del Señor para entregar un mensaje. También en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 36, dice ella esto: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado, ¿por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en nombre del Señor Jesús. Así que dice, no, yo no soy profetisa, pero su papel es ser, ¿qué cosa? Mensajera del Señor, igual que Juan. Ahora yo pregunto, ¿era Elena G. de White un profeta o una profetisa? Claro que sí, pero era más que un profeta. Noten Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 40. Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 40. Dice Elena White lo siguiente: mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. Fíjense, mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre, es decir, el nombre profeta. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. En Mensajes Selectos, tomo 1, las páginas 40 y 41, dice ella: mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. Es decir, mi obra es la de un profeta, pero es mucho más que un profeta. Una última cita que demuestra que ella era más que un profeta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 37, dice ella: ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. ¿Recuerdan que Juan el Bautista era más que un profeta? Ella dice, más que un profeta. Primero dijo, no pretendo ser profetisa. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. Pero luego dice que es más que un profeta. Ahora yo pregunto, ¿tenía Elena G. de White el testimonio de Jesucristo? Ustedes conocen ese texto que hemos usado antes en esta serie, porque esta es la presentación número 4 en esta serie, Apocalipsis 12:17, donde dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y ya nos dimos cuenta en nuestra última presentación que cronológicamente ese don se levanta después del año 1798 en los Estados Unidos de América. Es decir, la iglesia de los últimos días iba a tener el testimonio de Jesucristo en la persona de Elena White. Ahora, quiero que noten esta cita muy interesante de Elena G. de White, donde ella habla de la función de sus escritos. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista tenía el propósito de ser una luz menor para alumbrar las escrituras del Antiguo Testamento para que todos pudieran ver a la luz mayor, Jesús? Fíjense esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Dice ella: poco caso se hace a la Biblia. Y por esto el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Está hablando de sus escritos. Poco caso se hace a la Biblia. Yo pregunto, en los días de Juan el Bautista, ¿poco caso se hacía a la Biblia? ¿Poco caso se hacía a las escrituras? Lo leímos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios levantó un profeta que no tiene ningún escrito en la Biblia, levantó a ese profeta para alumbrar las escrituras, para que pudieran discernir en las escrituras ¿a quién?
para que pudieran discernir en las Escrituras a Jesús. Lo mismo dice Elena White, poco caso se hace en el mundo cristiano a las Escrituras, a la Biblia. Por eso Dios ha levantado un mensajero o una mensajera en estos últimos días para alumbrar las páginas de la Biblia, para que la gente pueda discernir en la Biblia al Señor Jesús. Fíjense qué interesante que Juan el Bautista se levantó después de un largo periodo de silencio profético donde no hubo profeta. El periodo intertestamental de 400 años no hubo voz profética. Entraron muchos errores entre el pueblo judío. Muchas doctrinas erradas entraron en el pueblo judío. Es interesante que Dios levantó a Elena G. de White también después de un largo periodo de silencio profético. Se conoce como las edades oscuras. Es decir, era una época de tinieblas, a donde se olvidó la verdad bíblica. Por ejemplo, se olvidó la gran verdad del sábado. Se olvidó la gran verdad de la segunda venida de Jesús. Se olvidó la gran verdad de la importancia de la santa ley de Dios. Se olvidó la gran verdad de que los muertos están muertos hasta la resurrección. Se olvidó la gran verdad de que estaba comenzando el juicio. Se olvidó la gran verdad de que hay que cuidar el cuerpo y cuidar la salud, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todas estas verdades se perdieron de vista en la iglesia, que estaban en la Biblia. Por lo tanto, Dios levantó a Elena G. de White para apuntar a esas grandes verdades, para que la gente pudiera ver esas verdades nuevamente. Es decir, Dios no levantó a Elena G. de White para traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos que no están en la Biblia. El propósito es dirigir las mentes de la gente a comprender las Escrituras para que puedan ver a Jesús en esas Escrituras. La levantó para simplificar, ampliar, magnificar, explicar, corregir, esclarecer la palabra ya dada. Ahora, ¿recuerdan ustedes que criticaron a Juan el Bautista porque no hizo milagros? ¿Saben que acusaron a la hermana White de lo mismo? Fíjense, Mensajes Selectos, tomo 2, la página 61, dice la sierva de Dios lo siguiente: algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Es decir, no creen en mi obra porque no hago milagros. No creían en Juan y Juan tampoco hacía milagros. ¿Qué serie de paralelos interesantes tenemos aquí? Ahora, yo pregunto, hoy en día el mundo cristiano podría saber todo lo que necesita conocer de la verdad de Dios con solo estudiar la Biblia. Claro que sí. Yo pregunto, cuando Jesús iba a venir a este mundo, ¿el pueblo judío podría haber sabido todo lo que necesitaba saber de Jesús de las Escrituras del Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero como estaban en tinieblas, Dios dice, voy a levantar a uno para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que puedan ver a Jesús. Igualmente el mundo cristiano hoy, si estudiara a conciencia las Escrituras, no hubiera sido necesario el don de profecía para alumbrar las páginas de la Biblia. Pero es porque el mundo cristiano está en tinieblas que Dios ha levantado un profeta contemporáneo para explicar las verdades que el mundo cristiano ha olvidado. Permítame leer una cita, es bastante larga pero muy importante, donde Elena G. de White explica el propósito de sus escritos. Saben que Elena G. de White no presenta ni una sola doctrina que no esté en la Biblia. Lo que hace es explicar, ampliar y alumbrar lo que ya está en la Biblia, lo que ha sido olvidado por el mundo cristiano. Fíjense lo que dice, esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 280 y 281. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Testimonios son los escritos de ella. Dice, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado
el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz. Fíjense que lo que ella escribió no es para dar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales. Es decir, en mis escritos no hay verdades adicionales, dice ella, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Nuevamente voy a leer eso porque es importante. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Ella misma dice que si la gente hubiera seguido la palabra de Dios, Dios nunca la hubiera levantado como profeta. Si en los días de Jesús la gente hubiera creído el Antiguo Testamento, no hubiera sido necesario Juan. ¿Para qué Juan explicar el Antiguo Testamento si todo el mundo entendía el Antiguo Testamento? Es decir, el propósito de Elena White no es proporcionar nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino es explicar la palabra que ha sido olvidada e ignorada por el mundo cristiano. Ahora, permítame explicarles un poquito esto para que puedan entender mejor. Hay una iglesia en el mundo hoy que tiene gente muy buena. Se conoce como la iglesia mormona. Ellos profesan tener un profeta que se llama José Smith. Ahora, no quiero hablar mal de los mormones porque los mormones tienen muchas buenas cualidades, son gente de familia, gente que lleva vidas muy ordenadas. Lo que quiero es comparar el concepto que ellos tienen de su profeta y el concepto que tiene la iglesia adventista de Elena G. de White, el profeta de la iglesia adventista. Cuando vienen mormones a visitar a la casa de uno, yo no sé, posiblemente algunos de ustedes han tenido alguna visita de los dos jóvenes misioneros que vienen a la casa para compartir el mensaje. Lo primero que ellos tratan de enseñarle a usted es que José Smith era un verdadero profeta. Ese es el primer estudio bíblico, cómo consiguió las planchas de oro, cómo las tradujo y cómo eso llegó a ser el libro de Mormón. ¿Saben por qué razón? Porque hay doctrinas en el libro de Mormón que no están en la Biblia y ellos mismos admiten eso. Entonces, ellos necesitan que usted se convenza de que el libro de Mormón fue dado por Dios para que usted acepte no solamente lo que está en la Biblia, sino también lo que está en el libro de Mormón. La iglesia adventista no sigue ese proceso. En la iglesia adventista, cuando se tiene una campaña evangelística o cuando damos estudios bíblicos, no comenzamos con Elena G. de White, sino que comenzamos con las doctrinas de la Biblia y las trazamos una por una. Todas las doctrinas las trazamos en la Biblia y cuando llegamos al final decimos, oh, dicho sea de paso, tenemos un profeta. Y ese profeta lo que hace es esclarecer, explicar lo que ya estudiamos de la Biblia. Es decir, es una confirmación, una ampliación, una simplificación del mensaje de la Biblia. Es decir, los mormones creen que José Smith presenta verdades que no están en la Biblia. La iglesia adventista no cree que Elena G. de White presenta doctrinas que no están en la Biblia. Ella sencillamente simplifica, amplía, corrige y explica lo que la Biblia ya contiene. Ahora, debo explicarles que Elena G. de White no fue infalible. Elena G. de White creció en su conocimiento. Si ustedes, por ejemplo, comparan el libro Primeros Escritos, que tiene las primeras visiones que ella escribió, con el libro El conflicto de los siglos, que se publicó en 1911,
van a descubrir que ella creció en su capacidad de usar el idioma inglés una barbaridad. Hay gente que critica a la hermana White y dice, mire, que en 1844, cuando Jesús no vino, la hermana White dijo que se había cerrado la puerta de la gracia y de la salvación para todo el mundo. Y es verdad que ella por un tiempo creyó eso. Pero con el transcurso del tiempo, Dios le aclaró que se había cerrado para aquellos que rechazaron el mensaje de la venida de Jesús, pero no para el mundo en general. Ahora, si ustedes tienen problema con eso, tendrían problema con Juan el Bautista también, porque Juan el Bautista también creía que Jesús, que el Mesías iba a venir, establecer su reino en Jerusalén, sentarse en el trono, destruir a los impíos y salvar al pueblo de Dios. Pero con el transcurso del tiempo creció en su conocimiento en cuanto al tipo de Mesías que iba a ser el Señor Jesucristo. Es decir, que los profetas no son omniscientes ni son infalibles, crecen en su conocimiento. Y hay que mirar la trayectoria de sus escritos para ver ese crecimiento que experimentan en su vida. Ahora, debo decirles que así como Juan el Bautista, hay muchos enemigos del espíritu de profecía. Hay muchos enemigos de los escritos de Ellen G. White. No ha de sorprendernos, porque yo no conozco ni un solo profeta bíblico que la gente haya querido. Los profetas eran odiados por el pueblo a quienes eran enviados. Entonces, si Ellen G. White también, uno va a estos lugares en el internet donde critican esto y critican aquello y tratan de derribar y destruir los escritos de Ellen G. White. No me sorprende, porque lo mismo trataron de hacer con los profetas de la Biblia. Quiero leerles, para concluir nuestro estudio de hoy, una cita, en realidad son dos citas, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, y luego les voy a leer una última cita también de la página 55. Dice Ellen G. White lo siguiente: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio, eso significa falso, lo espurio, a fin de apartar de la verdad. El último engaño de Satanás, me gusta mejor como dice en inglés, ella escribió en inglés, no dice el último engaño, sino que dice the very last, el ultimísimo, podríamos decir. Dice, el ultimísimo engaño de Satanás será el de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios, refiriéndose a sus escritos. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente y en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Dice ella que Satanás va a tratar de hacer ¿qué cosa? Va a tratar de perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y luego va ella un paso más allá y dice esto en la página 55. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Eso lo estamos viendo hoy en día. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al internet y buscar lugares que se dedican exclusivamente a atacar y criticar los escritos de Ellen G. White. Mucho de lo que dicen es falso. Uno puede fácilmente, buscando sus escritos, demostrar que la crítica no tiene validez. Otras cosas que se encuentran en esos escritos hay que investigar más. Pero lo interesante es que todas esas cosas que se ponen allí en el internet tienen una explicación lógica. Pero claro, la gente que quiere destruir y atacar el espíritu de profecía lo hacen, y los desprevenidos que no estudian y no investigan quedan inmediatamente engañados por este material. Así que dice ella, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora va a explicar por qué quiere Satanás perturbar la fe de la iglesia. Dice, por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios.
Es decir, si obedecemos los escritos del espíritu de profecía, Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños, porque el espíritu de profecía desenmascara los engaños de Satanás. Así que este paralelo entre Juan el Bautista y Elena de White es extraordinario. Un profeta fue llamado para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Mientras que el otro profeta, Elena White, fue llamada por Dios para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se disipa. La Biblia también dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. La razón por la cual hay tanta confusión en la iglesia hoy en día es porque se hace poco caso a la voz profética que le ha levantado Dios en la iglesia. Lo mismo que pasó antes de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús, está pasando hoy. Por eso Dios quiere hoy que su iglesia escuche el testimonio de Jesucristo, que lea los libros del profeta, que aplique los principios a sus vidas. Y de esta manera pueden estar listos para recibir al Señor Jesucristo cuando venga en poder y gloria.